Mi padre es azul. Era mayo del 52, yo tenía 6 años. Mis padres tenían unos conocidos en guardias civiles también, en Ordax, en el cuartel de entonces de la Guardia Civil. Y bueno, pues mis padres decidieron ir a pasar unos días con estos amigos. Y yo recuerdo que un día salí del cuartel como tipo 3 de la tarde, más o menos. Y bajé a un pequeño río que hay, me parece, al lado del cuartel. Ahora es un hotel. Y me puse a jugar, solo. Y de repente recuerdo una niebla muy rara, muy espesa. Me pongo de pie, un poco asustado, porque no entiendo lo que está pasando. Y ahí se acaba la historia. Y Bueno, amigos, estos detalles que está dando, muchos podrían decir, bueno, es que JJ Benítez ya ha escrito tanto, ya ha conocido de tantos casos, que a lo mejor esto se lo inventó. ¿Por qué ahora que es grande cuenta esto? ¿Por qué ahora que es mayor? ¿Por qué nunca lo supimos cuando recién era un reportero que investigaba el fenómeno OVNI? ¿Por qué no lo contó nunca en sus primeros libros? Él ahorita va a explicar por qué este recuerdo lo perdió y luego lo trajo otra vez, con más detalles de los que él incluso podría estar consciente, ¿no? cuando yo vuelvo a entender lo que está pasando, o a medio entender, estoy en el pueblo, estaba a 300 metros en línea recta del cuartel, metido en una casa que no conozco, pero conocía. Y mucha gente buscándome, muy alborotados, y de repente aparece mi padre, me echa una bronca fenomenal, y yo no entendía nada. O sea, no sabía ni qué hacía yo en esa casa, ni qué había pasado. Habían transcurrido como 3 horas, más o menos. O sea, JJ Benítez vivió una experiencia de niño en la que desapareció 3 horas en un pueblo que no era el habitual, en los que estaban de visita. Precisamente era un lugar donde vivían los amigos de su papá y de su mamá. Y de repente perdió la noción de 3 horas de su vida. Previo había estado jugando en el mismo pueblo, a lo mejor él no conocía los detalles de la población, pierde 3 horas y aparece dentro de la casa de extraños porque lo habían estado buscando y quien lo encontró lo llevó a una casa, ¿no? Casa de un desconocido. Y su papá obviamente lo regañó, pues ¿qué andabas haciendo, niño? ¿Dónde andabas? ¿Por qué te perdiste? ¿Qué estabas haciendo? Te dije que te cuidaras, te dije que no te alejaras, ¿no? Ya luego eso quedaría así como una experiencia en la vida y luego él la retomaría y sabría los detalles. Por eso es que él, creo yo que de manera correcta, lo menciona como una especie de preparación, porque así actúan estos seres. Los seres que JJ Benítez ha investigado durante tantos años, durante décadas, ¿no? Así actúan, van preparando a ciertos sujetos. Por eso es que muchos cuando dicen que Juanjo a lo mejor tiene cierto privilegio de ser un elegido, pues no están tan errados, ¿no? Y más con este tipo de experiencias que tuvo de niño. Bueno, ahí se quedó la historia. Y 40 años después, en un viaje a Estados Unidos, en una conversación con una psicóloga, una médico psicóloga, me dice, le conté un poco la experiencia, ¿no? Me dijo, ¿quieres que te hagamos una regresión? Justamente el día de ayer estuve charlando de manera muy amena con un especialista precisamente de este tipo de regresiones. Me decía que normalmente las regresiones no pueden ser 100% fiables. O sea, no podemos darle un sello de calidad, una certificación, vamos a llamarlo así, a lo que se recuerda y se trae al consciente a través de una regresión. Lo que sí sirve es pues para tratar de recordar detalles, para poder entender situaciones que a veces de manera consciente no podemos advertir. Entonces hay que tener mucho cuidado, o sea, lo menciono aquí porque no hay que tomarnos a pie de la letra lo que va a relatar JJ Benítez, pero al menos si esto le ayudó a sanar cuestiones personales o a entender el por qué a veces él terminó dedicándose por accidente, entre comillas, a investigar el fenómeno OVNI, yo creo que como contexto y como una especie de tratar de explicar el por qué, sí es funcional, sí sirve. Y por lo que yo he sabido después, en la regresión y tal, cuando yo me levanto con la niebla famosa, de la niebla aparece un individuo, un señor, supongo, muy alto, con una escafandra tintada. Yo nunca vi la cara o la cabeza. Me agarró por la muñeca izquierda, sin decir nada, y me llevó a un lugar que no he podido ni he sabido identificar. Es una abducción en toda la extensión de la palabra. Una abducción diagonal secuestro, porque recuerden que nosotros siempre hemos criticado precisamente que
que las abducciones son una especie de violación a reglas cósmicas. Ahora, hay muchos que relatan y hay muchos que testifican que después de una abducción han sido sanados de alguna cuestión física, de alguna cuestión mental. Han sido incluso reconducidos en su destino, ¿no? Entonces, a lo mejor a Juanjo le tocó una de esas abducciones para curarle algo que tenía cuando era niño, para a lo mejor implantarle cierta información o despertarle cierto talento. Por eso es que él dice que fue una preparación. Había que bajar unos escalones de piedra, entrar en una especie de cueva o de caverna o algo parecido, y me agarra por las axilas y me mete en lo que yo identifico como una bañera de piedra como de 2 metros y pico más o menos, con una serie de focos en el fondo. Y yo... Es como una especie de cámara, ¿no? Como una especie de cámara de sanación, los que muchos abducidos han descrito como me metieron a un sarcófago de sanación, donde yo me sentía bien. Obviamente, aquellos que cuentan eso estaban conscientes en ese momento, ¿no? O lo recordaron después, no tuvieron que hacerlo vía hipnosis. Acá por el hecho de ser vía hipnosis, a lo mejor ciertos detalles no ocurrieron en la realidad, pero de que Juanjo estuvo perdido y lo estuvieron buscando y ya no nos recordaba, ese es un hecho, ¿no? Esto es lo que él luego ya recuperó como recuerdos a través de la regresión. Recuerdo que me pongo a jugar, a pisar los focos encendidos, a jugarlo, sin ningún tipo de miedo. A cabo de un rato que no sé definir, me agarra otra vez, me saca de la bañera o lo que fuera, y me abraza. Y fue un abrazo muy extraño, como alguien que te quiere y te abraza, ¿no? Y a partir de ahí salimos del sitio y me dejó en el río otra vez. Eso al menos como algo simbólico, de que te hayan llevado a un lugar que no conocías, de que te abracen, será a lo mejor una especie de impregnación que se le dio a Juanjo, o será una especie de te dejo aquí para que hagas algo, ten suerte. No lo sé, no sé cómo interpretarlo, no sé si tenga algún sentido, alguna interpretación, pero ese tipo de cosas tan extrañas que le ocurren a los niños, precisamente a raíz del auge del fenómeno ovni, y después saber que esos niños a veces se convierten en grandes hombres o en hombres terribles, en hombres o mujeres terribles, porque hay casos de niños que fueron abducidos que al crecer se convierten en un peligro para la sociedad. Y luego el caso totalmente contrario, como en el de Juanjo, ¿no? Alguien que ha contribuido con sus libros a la sociedad, a la cultura de muchos países, no solamente del país donde él vive y donde él nació, sino para todo un continente, como ese continente americano, ¿no? Entonces, ese tipo de eventos que a lo mejor van a ocurrir cada vez más en un futuro, es una especie de protocolo, es una especie de, a lo mejor, pasos a seguir de una civilización con respecto a la nuestra. Algún día lo sabremos. Y desapareció. Eso lo averiguo yo a través de la regresión. Entonces, claro, te quedas con la sospecha de que ese personaje y yo nos conocíamos. No sé cómo, ni dónde, ni de qué manera. Pero ese abrazo no fue normal. En la regresión sientes el abrazo sí, de verdad. Sí, sí. Ese abrazo no fue normal, ¿no? Y en efecto no es normal. No todas las abducciones son tan benévolas, son tan tranquilas, son tan pacíficas como esta. Entonces, por eso tiene mucho sentido que a lo mejor esto haya sido una preparación para JJ Benítez, para el pequeño JJ Benítez, que a lo mejor fue sanado de algo, que a lo mejor fue implantado para algo. Sumamente curioso. Esto es una de las cosas más increíbles que ha contado JJ Benítez, y no lo digo en tono despectivo de increíble, de que no me lo creo, sino de que es algo impresionante, ¿no? ¿Cuántas historias hay así a lo largo y ancho de todo el mundo, ¿no? De niños que han visto cosas que no han podido entender, de niños que han sido a lo mejor de repente desaparecidos un tiempo y luego regresados y son niños diferentes, ¿no? Sí, fue un abrazo muy intenso. Yo trataba de ver a ver quién era el personaje, pero no se veía nada. Estaba oscuro, tintado. Y yo no pude averiguar. ¿Has tenido algún sueño con ese personaje? No, que yo recuerde.
¿Y has sentido alguna familiaridad con el personaje entonces? Sí. La sensación que tienes es de que te conoce. Vale. Yo no lo conocía a él, creo, vamos, pero él a mí sí. Si no, ¿por qué me abraza? Fíjate, ¿qué pasa? Es decir, y yo por eso te decía, a lo mejor pudo ser una preparación para algo. Fíjate, eso pasa en el 52. Esa es la mejor explicación. Lo de la sanación, eso yo lo leí en los foros, amigos. Sí, no se trataría de una especie de sanación como, por ejemplo, ocurrió en el caso de la isla Friendship, ¿no? Que es una experiencia de contacto de una civilización que de repente a muchas personas, sobre todo de Chile, llegaron a curarla de cuestiones, en aquel momento, es un caso de los años 70, 80, que la ciencia médica era imposible que las hubiera curado. Ya en la actualidad ya hay muchas enfermedades de aquel entonces que los visitantes de la isla Friendship curaban y que en ese momento era imposible. Muchos decían, ¿no habrá estado enfermo Juanjo cuando era niño? Y que a raíz de esto se le haya recobrado su salud, que a lo mejor con eso se garantizaría que él llegara a la vida adulta y se convirtiera en escritor, etcétera. No lo descarto, no lo descarto. Pudo haber sido algo así. Yo me dedico a la investigación del tema OVNI 20 años después, en el 72. Yo luego he consultado y en el año 52 hubo una oleada intensa del fenómeno OVNI en todo el mundo. Bueno, tampoco he querido darle demasiadas vueltas, ¿no? Fíjate que yo lo averiguo 40 años después, cuando a mí ya no me afectaba mucho. Claro, tuvo su función a un nivel más inconsciente. No sé, fíjate, todo el rato me viene lo de la chispa divina, ¿no? La Nibnut, cuando desciende, ¿no? Cuando a una determinada edad, no siendo lo mismo. Exactamente. Bueno, aquí están hablando en términos de todo lo que son, de lo que es el argot de JJ Benítez. Cuando se refieren a chispa divina, se refieren al fragmento de Dios que se le asigna a todo niño que ha tomado una decisión moral en cualquiera de los mundos habitados, ¿no? De vida inteligente. En la actualidad, se dice, se especula, porque de esto no hay pruebas científicas, no hay datación científica al respecto, que la edad promedio en la que los niños reciben su chispa divina, su ajustador de pensamiento, que es el nombre más técnico que tiene eso, ese fragmento de Dios, ajustador de pensamiento, es a los 4 o 5 años, dependiendo del grado de coeficiente intelectual del niño, de su genética, etc. Entonces, no, y la llegada de la chispa divina no es física. O sea, es imperceptible, pues. No es necesario que la entregue un ángel, un ser, no. Es directamente de Dios a la criatura. Entonces, aquí creo que ha confundido un poquito el concepto. No, esto fue algo físico. Esto que le ocurrió a Juanjo fue algo material. Por eso la hipótesis de que vinieron a sanarlo a mí me calza más. O sea, esto es más para algo físico con el niño Juanjo que para algo espiritual o algo que lo preparara en el futuro. Por eso la sanación es lo más coherente, ¿no? Mismo, pero me viene todo el rato a la cabeza como, de alguna manera, es como una varita, venga, ya. Te llega el chispazo que 20 años después va a materializar. Es decir, se te va a abrir la mente desde este momento y vas a estar abierto a un fenómeno. No lo sé, estoy especulando. Sí, no, es que no se puede más que especular. Es decir, yo no tengo ni idea. Sospecho que podía haber una... Y más cuando esta información fue traída al consciente a través de una regresión hipnótica, o sea, donde hay muchísimos fallos, donde incluso el hipnotizador puede implantar recuerdos falsos, etcétera. O sea, tiene que tomarse como una mera anécdota, pero es muy interesante porque esto a lo mejor sí fue el fundamento a través del cual JJ Benítez se convirtió en el hombre que actualmente es, ¿no? Y con esa obra impresionante que generó. Una intencionalidad de cara al futuro. No sé cuál, no sé cómo. Es decir, ¿te están preparando para algo? Es posible, no lo sé. ¿Qué pasó cuando yo estaba allí jugando con las luces en esa especie de bañera? No tengo ni idea, pero algo pasó. Es decir, ¿por qué me meten a mí en esa especie de sarcófago de piedra? Yo recuerdo además que tocaba el filo de la bañera y era como agua, no era piedra. Pero no he sabido más. Y luego me llamó la atención dos cosas. Una, bueno, las dos, que tenían los zapatos limpios, brillantes, cosa que no era normal porque había salido del cuartel, me había ido a la orilla del río, estaba jugando y lógicamente no podían estar limpios. Y segundo, que duró muy poquito, a mí me llamó la atención una luz
que salía de la palma de la mano. Y yo jugaba con la luz. Fíjate, pero no la veía nadie, solo yo. Esto también es temática totalmente ovni. Muchos testigos, muchos abducidos, muchos contactados ven en su cuerpo, o sea, terminan teniendo un efecto secundario en su cuerpo material. Hay muchos que, por ejemplo, quedan con cierto magnetismo que es capaz de apagar todo aparato electrónico a su alrededor. Hay quien queda con cierto magnetismo con respecto a objetos metálicos. Hay quien queda con cierta luminosidad. Hay quien envejece o rejuvenece tras este tipo de eventos. Entonces, obviamente que lo diga Juanjo, que dé todas estas descripciones para los escépticos, pues será muy fácil decir, este es un cuento que se inventó JJ Benítez para un capítulo más de sus libros, y como él conoce perfectamente bien cómo funciona el fenómeno ovni, él fácilmente puede agregar todos esos elementos a su relato. Bueno, podría ser eso, ¿no? Pero el hecho de contarlo, a veces con tanta ambigüedad, a veces no con tantos detalles, porque aquí sí estamos escuchando muchos detalles, pero en el libro donde él relató ese evento no se dan tantos detalles. Eso a lo mejor acredita que está siendo sincero al respecto, ¿no? Gracias por llegar hasta el final de este video. Te invitamos a suscribirte y darle like. Hasta la próxima.